Bienvenidos a No mires atrás. Esta historia comienza en un pequeño pueblo de la sierra, donde las leyendas sobre un bosque maldito circulaban entre los chaval. Se decía que por las noches, quienes se aventuraban en su interior, escuchaban un susurro incesante, un murmullo que prometía revelar secretos oscuros. Muchos lo tomaron como una simple historia para asustar a los niños. Pero lo que le ocurrió a Ana cambió su vida para siempre. Ana, una joven del pueblo, siempre había sido escéptica. Una tarde, convencida por sus amigos, decidió adentrarse en el bosque. La luz del sol comenzaba a desvanecerse cuando cruzó la frontera entre la seguridad y la oscuridad. A medida que avanzaba, el aire se tornaba más frío y una extraña sensación de ser observada la invadió. El silencio se hizo abrumador, y de repente escuchó el susurro. «Ana, ven aquí». El miedo se apoderó de ella, pero la curiosidad fue más fuerte. Siguió el sonido y, cada vez que se acercaba, parecía desvanecerse. Pasaron horas, y el sol ya se había ocultado. Ana decidió regresar, pero el camino se le había perdido. Desesperada, corrió en dirección contraria, pero el susurro seguía guiándola. Finalmente, cayó al suelo, agotada y aterrorizada. En ese momento, una figura apareció entre los árboles. Era una mujer, con ojos vacíos y una sonrisa perturbadora, que murmuraba el nombre de Ana repetidamente. Ana nunca volvió a ser vista. Los habitantes del pueblo dicen que, en las noches más oscuras, el susurro de un nuevo chaval perdido se mezcla con el viento, y aquellos que lo escuchan nunca regresan. Así que si alguna vez te encuentras cerca de aquel bosque, recuerda no acercarte a su sombra, porque a veces el miedo vive en los susurros. Scenes, Dark Forest, Misty Nights, Abandoned Houses, Eerie Pathways, Silhouettes of Trees in the Dark. Era una noche cualquiera, cuando Javier decidió explorar una antigua mansión que había estado abandonada durante décadas. La leyenda decía que un grupo de jóvenes había desaparecido allí hace años, y desde entonces nadie se atrevía a acercarse. Sin embargo, la curiosidad de Javier era mayor que su miedo. Con su móvil en mano, se adentró en la mansión y pronto se encontró con la famosa sala de espejos. Los espejos cubrían las paredes, y el reflejo de Javier se multiplicaba hasta el infinito. Al principio, se sintió fascinado, pero a medida que avanzaba, comenzó a notar algo extraño. En los espejos, además de su reflejo, aparecían sombras que no debería ver. Se dio cuenta de que no estaba solo. Las imágenes distorsionadas de otros jóvenes, con miradas vacías y sonrisas inquietantes, parecían observarlo. No importaba hacia dónde mirara. Siempre había alguien detrás de su reflejo. Desesperado, intentó salir de la sala, pero la puerta estaba cerrada. Cada intento de escapar lo acercaba más al pánico. Los susurros comenzaron a resonar en el aire. «Quédate con nosotros, Javier». En un intento por salir, rompió un espejo, y en ese instante, sintió como si algo lo atrapara, como si el cristal estuviera absorbiendo su alma. Al día siguiente, los vecinos escucharon un grito desgarrador que provenía de la mansión. Cuando la policía llegó, encontraron la sala vacía, pero en el espejo roto se reflejaba la figura de un joven, con ojos desorbitados, atrapado para siempre en un mundo de sombras. Así que la próxima vez que veas un espejo, asegúrate de no mirar demasiado de cerca, porque a veces lo que vemos no es lo que parece. Scenes, Abandoned Mansion, Dark Hallways, Shattered Mirrors, Eerie Reflections, Silent Rooms. David regresaba a casa tras una larga noche de trabajo. Era un viaje rutinario, pero esa noche, algo se sentía diferente. La carretera desierta se extendía ante él, y mientras conducía, notó que un coche apareció detrás de él.
acelerando y disminuyendo la distancia. No le dio mucha importancia, pero pronto se dio cuenta de que el coche lo seguía de manera insistente. Cada vez que miraba por el retrovisor, el vehículo estaba más cerca, pero al mirar hacia adelante, la carretera estaba vacía. La sensación de ser perseguido lo invadió y decidió acelerar. Sin embargo, el coche también aumentó la velocidad, como si estuviera jugando con él. Finalmente, en un giro de locura, se desvió a una carretera secundaria, tratando de perder a su perseguidor. Pero el coche lo seguía. Frustrado, David decidió detenerse en una gasolinera. Al salir del coche, vio al conductor del vehículo que lo había estado siguiendo. Un hombre con una mirada fija y sin emociones. Sin pensarlo, David corrió a la tienda, buscando ayuda. Cuando volvió a mirar hacia afuera, el coche había desaparecido. Con el corazón palpitante, decidió preguntar al encargado de la gasolinera si había visto algo. Aquel hombre, con una sonrisa inquietante, le respondió: «No es la primera vez que escucho esta historia, chico. Muchos han desaparecido después de encontrar al viajero. Ha estado buscando un nuevo amigo». David nunca volvió a casa esa noche. Y si te cruzas con un viajero en la carretera, piénsalo 2 veces antes de ignorarlo, porque a veces las sombras vienen con una sonrisa. Scenes, empty highways, nighttime driving, tense expressions of drivers, gas station in the dark, mysterious figures outside vehicles. Patricia se despertó confusa. Su memoria era un caos. No recordaba cómo había llegado a ese hospital. Las paredes blancas y vacías la rodeaban, y el silencio era ensordecedor. Sin embargo, algo en el ambiente era inquietante. Mientras intentaba recordar, escuchó un ruido proveniente del pasillo. Un suave llanto. Sin pensarlo, decidió seguir el sonido. Al salir de su habitación, se encontró en un pasillo desolado, con luces parpadeantes. El llanto parecía provenir de una habitación al final del corredor. A pesar de la creciente angustia, su curiosidad la empujó a seguir adelante. Al llegar a la puerta, una figura solitaria se encontraba de espaldas a ella. Patricia sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero llamó a la figura. «¿Estás bien?». La figura se giró lentamente. Era una enfermera, pero su rostro era pálido y sus ojos estaban vacíos. «No puedes estar aquí», susurró. «No puedes irte». El terror la invadió, y fue en ese momento cuando comenzó a darse cuenta de la verdad. Las noticias que había escuchado antes de despertar. Un accidente en la carretera. Su nombre en los titulares. La enfermera se acercó lentamente, extendiendo su mano. Patricia retrocedió, pero el pasillo parecía alargarse, y sus pies no respondían. De repente, las luces se apagaron, y todo se sumió en la oscuridad. Alguien la tomó del brazo y la guió hacia la salida. «No te preocupes», dijo alguien con una voz tranquilizadora. Pero cuando encendieron las luces, Patricia se encontró sola en su habitación, rodeada de imágenes de otros pacientes, todos ellos con sus miradas vacías. Nunca salió del hospital, y aquellos que entran en sus pasillos oscuros no siempre regresan. Scenes, dimly lit hospital corridors, eerie medical equipment, shadows moving, empty patient rooms, unsettling hospital sounds. En un pequeño pueblo, los ancianos contaban la historia del hombre de los ojos rojos. Se decía que aparecía en noches de luna llena, buscando a aquellos que habían hecho mal en su vida. La leyenda hablaba de un hombre alto, con ojos brillantes como el fuego, que se paseaba por las calles, y quienes cruzaban su mirada desaparecían para siempre. Carlos, un joven del lugar, decidió que la historia era solo un cuento. Una noche, desafiante, salió a la calle para demostrar que no tenía nada que temer. Mientras caminaba,
Notó un silencio inquietante, y de repente, una figura emergió de las sombras. Era alto y portentoso, y sus ojos resplandecían de un rojo intenso que parecía atravesar su alma. Carlos sintió que el miedo lo inundaba, pero se mantuvo firme. «No creo en ti», le gritó. Sin embargo, al pronunciar esas palabras, el hombre se acercó lentamente, y su sonrisa era inquietante. «No se trata de que creas o no. Se trata de que yo creo en ti y sé quién eres», respondió con una voz profunda. Cuando Carlos intentó retroceder, se dio cuenta de que había una fuerza invisible que lo mantenía en su lugar. «Tus acciones tienen consecuencias, Carlos», continuó el hombre, y en un instante, el entorno cambió. Estaba rodeado por las sombras de sus propios pecados, de las mentiras que había contado y las decisiones que había tomado. El hombre de los ojos rojos se acercó aún más, y en un susurro final le dijo: «Te veo». Carlos nunca volvió a aparecer en el pueblo. Aquellos que lo conocían solo dicen que el hombre de los ojos rojos sigue buscando a otros, acechando en las noches de luna llena. Así que recuerda, si alguna vez sientes que te observan, no desesperes, porque puede que sea solo la oscuridad viniendo a cobrar lo que le pertenece. Scenes: Village at night, eerie streetlights, shadows creeping, tall figure in the distance, red eyes glowing. Aquel día decidí experimentar con mi nuevo móvil. Había oído rumores sobre un viejo espejo en un anticuario de mi barrio que, según la leyenda, reflejaba no solo la imagen, sino también el alma de la persona que se miraba en él. Intrigado, fui al local y compré el espejo, pese a la advertencia del propietario, un anciano con mirada sombría. Una vez en casa, colgué el espejo en el pasillo y me sentí atraído por él. Esa noche, mientras revisaba las fotos de mi móvil, me di cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Las sombras en el espejo parecían cobrar vida, moviéndose de forma inquietante. Intenté ignorarlo, pero a medida que pasaban los días, las sombras se hacían cada vez más definidas, y podía jurar que a veces, entre la oscuridad, asomaban figuras que parecían mirarme. No sabía si era mi imaginación, pero algo en el aire cambiaba. Una noche me acerqué al espejo, y la figura que vi me heló la sangre. Era yo, pero con una sonrisa macabra